Mis hermanos, sean bienvenidos a un nuevo culto de nuestra iglesia Kadosh. Que Dios sea hablando el día de hoy a sus vidas a través de la prédica que nos trae nuestro pastor Carlitos. Que la palabra del día de hoy sea de mucha bendición, de mucha edificación para nuestras vidas y a su vez que la podamos poner en práctica el resto de toda esta semana que nos queda. Que Dios les bendiga mucho y damos paso al pastor Carlitos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Jesús sí sabía qué clase de mujer era y también sabía lo que el fariseo pensaba. Jesús podía comer con el fariseo y con la pecadora, pues el perdón de Cristo nos da el plano de igualdad entre unos y otros. Esa mujer mostró a Jesús más amor que el fariseo, pues ella estaba más consciente de su necesidad de ser perdonada. Todos somos descendientes de Adán y de Eva, y todos compartimos una humanidad común. No hay ninguna raza superior a otra, y todos tenemos necesidad de redención. Nuestra posición social actual no tiene ningún valor en el cielo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús amó al mundo, vivió y creció con asirios, con sirios, babilonios, persas, macedonios, egipcios y romanos. Además, viajaba por tierras de Samaria e interactuaba con los descendientes mestizos de los rebeldes de las tribus norteñas de Israel. Así, en su encuentro en el pozo con la samaritana, en verdad nos enseña que Jesús trataba y tenía que ver con todos los pueblos de este mundo que Él amaba. La sorprendente imagen de Jesús que extraemos de los evangelios es que respondió a todos, los enfermos, los tullidos y a todos los parias de la sociedad, a los no aceptados, desprotegidos y rechazados. Debido a su amor y aceptación incondicional, a los pecadores les gustaba estar alrededor de Jesús, porque Él se enfrentaba a la hipocresía de la clase religiosa de ese tiempo. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Seguidamente, el Señor le contesta con la historia del samaritano, que demostró ser el buen prójimo al atender las necesidades de un hombre que había sido víctima de asaltantes, mientras que el sacerdote y el levita lo ignoraron, solamente pasaron y no hicieron absolutamente nada. Cuando las normas morales de Dios nos hacen sentir incómodos, sentimos la tentación de redefinir la terminología para dar cabida a nuestras actitudes y acciones pecaminosas. En consecuencia, nuestros prójimos
pasan a ser solo los que encajan en nuestra zona de comodidad racial y cultural. Tal es el caso de muchas reacciones de personas de nuestro país, hoy en el Ecuador, ante la noticia del ingreso de personas de Afganistán, que ahora están en necesidad de ser acogidos. ¿Cuál es nuestra reacción cristiana? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento? Jesús no iba a dejar que el escriba, el fariseo, se salieran con la suya, ni tampoco iba él a justificar nuestros prejuicios. El prójimo que tenemos debemos amar, e incluye a personas marginadas. El Ecuador se ha caracterizado siempre por su apertura en este sentido: apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, llegaron al Ecuador comunidades judías. Adicionalmente, hemos aceptado libaneses o turcos, teniendo como un presidente y un alcalde descendiente de ellos. Y adicionalmente el Ecuador también ha abierto las puertas para muchos sudamericanos y de otras nacionalidades. ¿Va a ser diferente con los afganos? Jesús llama a apoyar a los huérfanos. Jesús nos llama a cuidar a las viudas y a los extranjeros. Y esa es una postura cristiana de ayuda al prójimo, de amor por los otros. Hay un consenso general en que el Evangelio es para todos y debe llevarse a los confines de la tierra, pero no siempre se extiende a la escala universal, como tampoco sucede con la reconciliación. Los judíos entendían que la reconciliación era un asunto entre ellos y Dios, en tanto que los griegos entendían como algo entre ellos y los demás. Ambos tenían razón, ambos grupos tenían razón, pero no podemos participar en ningún ministerio de reconciliación hasta que estemos primero reconciliados nosotros con Dios. Nuestra aceptación de la naturaleza de Dios, que los acepta a todos, es la única esperanza que tenemos de superar a la naturaleza excluyente de la humanidad caída. En el Nuevo Testamento, para referirse a la reconciliación entre Dios y la humanidad, lo vemos en Romanos 5:11, también en 2 de Corintios 5:18 al 19 y en Romanos 11:15, donde aprendemos que la oferta de la reconciliación está destinada para todo el mundo, en tanto que al mismo tiempo la nación de Israel ha rechazado a Jesús como Mesías. Leamos entonces Romanos 11, desde el verso 12 al 15. Pablo dice: Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense en cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior, dice Pablo, especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto porque, de alguna manera, quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. Pues, si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Adicionalmente, hay 3 formas intensivas que se usan en Efesios y en Colosenses, que se pueden traducir como reconciliación por completo. Efesios, el capítulo 2, el verso 16 dice: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, el verso 20 al 21 dice: Y por medio de él, de Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Esto los incluye a ustedes, a todos nosotros, que antes estábamos lejos de Dios, éramos sus enemigos, separados de Él por nuestros malos pensamientos y acciones. El pecado
nos ha separado de Dios y para ser reconciliados con Él hay que resolver el asunto del pecado. Apartados de Cristo somos incapaces de dejar de pecar y no hay nada que podamos hacer para expiar nuestros pecados. En otras palabras, no podemos iniciar la reconciliación con Dios. Solo Dios podía tomar la iniciativa y lo hizo. La reconciliación fue costosa. Nuestro Padre Celestial tuvo que sacrificar a su único Hijo para que nuestros pecados fueran perdonados. Se volvió de espaldas mientras Jesús sufría la agonía de asumir en sí mismo todos los pecados del mundo. Amigo y hermano, ¿se ha puesto usted a pensar o a discernir cuál es el peso del pecado del mundo sobre Jesús? Piensa en su pecado: mentir o murmurar o desobedecer. Jesús aceptó esta carga de pecado, mas también añada el pecado de un criminal, de un violador, un asesino, un sádico masoquista, un genocida o tal vez un fenicida. Todos los pecados del mundo, la avaricia, la codicia, el desenfreno social y sexual, todo recayó sobre Jesús, siendo inocente, y Jesús la aceptó por ti y por mí y por el mundo, por amor. Su iniciativa y sacrificio son nuestra salvación. Romanos capítulo 6, el verso 10 dice: cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Segunda de Corintios, el capítulo 5, el verso 19 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. De allí que este acto de amor de Jesucristo no lo podemos dejar oculto, no lo podemos callar. Debemos ser testigos de esto en el tiempo en que Dios nos permite estar en esta su tierra. Sin embargo, anunciar la palabra de reconciliación también puede ser costosa para nosotros. Si no estamos dispuestos para sacrificar algo de nuestro tiempo o de nosotros mismos, entonces es mejor no pensar en el ministerio de la reconciliación. Se pierde algo cuando se abandona la comodidad de la casa, su status quo, la familia y los amigos. Exige el sacrificio de tiempo y de recursos, y el riesgo del repudio puede tener consecuencias sociales. Dar testimonio no es popular en ninguna cultura en que la discusión acerca de la política y la religión tienden a polarizar a las personas. Mediar en una disputa entre dos personas es una labor que fatiga, que desgasta, que cansa, pero es la obra de Cristo y aporta grandes recompensas en la eternidad. El pecado no solo nos ha separado de Dios, sino también entre unos y otros, entre nuestros prójimos. Hebreos del capítulo 12, el verso 1 y 2 dice y nos insta: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ya no contarían en nuestra contra nuestras transgresiones bajo el nuevo pacto. Ya no recordará más nuestros pecados. Mire lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el verso 17. Dios ha perdonado a cada uno de los hijos de Dios nacidos de nuevo. El perdón significa que ya no tomará en cuenta nuestras ofensas pasadas para utilizarlas en contra de nosotros en el juicio final. Y así también lo dice el Salmo 103, el verso 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. La reconciliación es, sin embargo,
más que la justificación. La reconciliación es la restauración de una relación entre dos partes, tal cual como Pablo ilustra la reconciliación entre el marido y su mujer, y lo señala en el libro 1 de Corintios, capítulo 7, el verso 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es el proceso de recuperar la enemistad que ha enturbiado una relación. Pablo contrasta la reconciliación con la enemistad y la enajenación. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, los versos 14 y 15 dicen: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Verso 15. Lo logró a poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Superar la causa de la enajenación genera una coexistencia pacífica. Paz es un término incluyente que se refiere a la restauración de las relaciones entre Dios y la humanidad y entre las personas, entre los prójimos. Romanos capítulo 5, verso 1, Pablo dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medios de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Dicho todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos actuar entonces? Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 18 al 20 nos dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Jesucristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Aun cuando la verdad no siempre es posible, no siempre es fácil. La contraparte debe asumir un cierto grado de su propia responsabilidad. Romanos 12, 18 dice: hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Y tal vez es un poco más explícito en otra versión que dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La reconciliación, pues, es una obra sobrenatural. Nuestra capacidad de amarnos unos a otros proviene de la presencia de Dios dentro de nosotros, de lo que decimos que confesamos y recibimos del Señor. Todas las instrucciones de una vida justa con otros emana de nuestra relación con Dios. Dios nos amó primero. Debemos ser compasivos y bondadosos, y también debemos ser misericordiosos, como Él lo ha sido con nosotros. Todo lo hemos recibido en forma gratuita. Así debemos también nosotros darlo en forma gratuita. Colosenses capítulo 1, el verso 21 al 23 nos dice: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Verso 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad
que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Así, el cuerpo de Cristo, su iglesia, es un organismo vivo en el que los miembros reciben poder de Dios para desarrollarse mutuamente en una atmósfera amorosa, tolerante de confianza y respeto mutuo. Es una comunidad que restaura, en que encontramos integridad y significado de vida. Cada uno de sus miembros recibe dones de Dios y tiene igual valor a sus ojos. Se nos instruye que nos aceptemos unos a otros, que nos acojamos unos a otros. En otras palabras, hemos de ofrecer a otros lo que Dios nos ha dado de manera gratuita. Sabemos que Jesús es el Mesías, que murió por nuestros pecados y que si lo recibimos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca esta realidad, iremos al cielo al morir. Sin embargo, da la impresión que la vida eterna es algo que alcanzaremos posteriormente, cuando muramos. Y eso no es verdad. La vida eterna es que alcanzamos en el momento en que recibimos nosotros a Cristo, a través de nuestro corazón y a través de nuestra confesión. Primera de Juan, capítulo 5, el verso 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Lo que Adán y Eva perdieron en la caída, en el paraíso, fue su vida espiritual. Sus almas dejaron de estar en comunión con Dios. El pecado los había separado de su Creador. La muerte física sería otra consecuencia, pero esta sería posterior. En consecuencia, cada uno de sus descendientes nacen físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Efesios capítulo 2, el verso 1 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Con el fin de salvar a los que estaban muertos, habría que darles vida. Y si esto sería lo único, morirían lógicamente después, posteriormente. Ya que la paga del pecado es muerte. Lo dice Romanos el capítulo 6, 23. Para salvar a una persona muerta, habría que maldecir a la enfermedad que produjo la muerte. Jesús en la cruz murió por nuestros pecados y delitos. Y es la resurrección de Cristo lo que le celebramos en la Pascua. Jesús eliminó la enfermedad que mató la vida espiritual del hombre, aun cuando la muerte física existiría, terminando a través de otro tipo de enfermedad. Mire lo que dice el libro de Colosenses en el capítulo 3, el verso 4. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Los cristianos no podemos vernos como pecadores perdonados, sino debemos vernos como santos redimidos. La vida eterna no es nada que alcanzamos cuando morimos. De hecho, si no tenemos la vida eterna antes de morir físicamente, entonces lo único que podríamos nosotros esperar es el infierno. Hemos sido reconciliados con Dios, nacidos de nuevo y en unión con Dios. Tratar de llevar a cabo la obra de reconciliación con solo las palabras de Cristo no funcionará. Debemos tener la vida de Cristo y su poder que actúa en medio nuestro. De eso habla la Biblia, en el poder del Espíritu de Dios. Así es donde fracasamos los intentos de reconciliación unos con otros, si solamente pensamos en que por nosotros podemos hacer las cosas. Primero, no llegamos a reconocernos y reconocer a otras personas como hijos de Dios. En consecuencia, utilizamos un lenguaje exclusivo como somos del pueblo de Dios y ustedes no. No se va a producir reconciliación si vemos a los otros como uno de ellos, en lugar como uno de nosotros. Y segundo,
Si no hemos resuelto nuestro problema con Dios, entonces nuestro intento de reconciliación será en la carne y no en el espíritu. Tratar de ser obedientes a regañadientes no va a dar fruto alguno. Si otros nos fuerzan a obedecer las Escrituras, tampoco, no dará ningún fruto. La reconciliación es un asunto del corazón, y si el corazón de cualquiera de las partes no está con Dios, ciertamente no habrá ningún fruto. Segunda de Corintios, del capítulo 3, los versos 5 y 6 dicen: no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Este, hermanos, es nuestro llamado a ser reconciliados con Dios. Primeramente, conscientes de tal maravilloso beneficio y a llevar la reconciliación con nuestros prójimos. La reconciliación es un ministerio del nuevo pacto. Necesitamos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel, el capítulo 11, los versos 19 y 20, así lo mencionan. Les daré integridad, dice el Señor. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos, para que obedezcan mis ordenanzas. Entonces, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 15, el verso 5 dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Hermanos, es hora de dar mucho fruto y ser siervos fieles en la reconciliación con Dios y entre nosotros. Te pido en esta hora, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Por un momento, medita en esta palabra de Dios, que es de bendición para nuestra vida y también para nuestros prójimos. Permite que el Espíritu de Dios escudriñe tu corazón. Deja que te lleve a tomar una decisión de reconciliación genuina. Pide a Dios que fluya en tu mente y en tu alma y te dé la seguridad de ser llamado Hijo de Dios, santificado por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Sujétate a su palabra y permite que Él te lleve al nivel de un siervo en acción. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús y te lleve a experimentar más allá de lo que has visto y escuchado, y que puedas ver las maravillas en tu vida, en tu reconciliación, en tu redención, para con Dios y también para con los prójimos, con los amados de Dios. Recuerda, Cristo murió por ti y dio su vida por ti, pero también la dio por los otros. Así sea esa persona que le catalogamos mala, injusta, por ella también murió Jesucristo. Y tú y yo igual debemos reconciliarnos con Él y amarlos. ¿Es una tarea fácil? No, pero en el poder del Espíritu Santo es sí posible. Es muy posible. Yo te bendigo ahora en Cristo Jesús. Amén y amén. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz
en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo. Que la palabra que escuchamos el día de hoy sea de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestra familia. Les esperamos la próxima semana en un nuevo culto de nuestra iglesia Kadosh. Que Dios les bendiga mucho y que tengan una excelente semana.